Hola amigos, soy Anthony. Recientemente terminé mi último año de secundaria, pero nunca iré a la preparatoria porque mi mamá decidió enviarme a la escuela militar. Y lo peor es que lo hizo solo para deshacerse de mí. Verás, sé que solo soy una carga para mi mamá. Desde que papá nos dejó, mamá ha sido miserable e infeliz y yo solo era el recordatorio de los errores del pasado. Además, ella no podía comenzar una nueva relación porque tener un hijo asustaba a muchos hombres. A menudo tenía citas e intentaba desarrollar una relación, pero tan pronto como decía que tenía un hijo, su novio desaparecía tan rápido como un chasquido de dedos. Naturalmente esto molestaba aún más a mi mamá, así que imagina cómo brillaba de la felicidad cuando finalmente tuvo un novio que tenía intenciones serias. Y él no tenía miedo de asumir la responsabilidad de un hijo, es decir, de mí. Al principio venía a nuestra casa de vez en cuando a cenar y parecía un tipo normal. Su nombre era Greg. Era un militar y tenía todas las cualidades de un oficial. Tenía una voz fuerte de mando, era increíblemente puntual y le encantaba la disciplina. Mi mamá quería mucho a Greg y me dijo que podía aprender mucho de él. Bueno, una cosa es hablar de vez en cuando con un hombre como este, pero es otra cosa cuando vive contigo y no puedes huir de su control. Sí, pronto Greg se mudó con nosotros y nuestra casa vio muchos cambios. Todo empezó lentamente. Al principio solo ayudaba a mi mamá y vigilaba de cerca la limpieza de la casa. Pero luego empezó a establecer sus propias reglas y empezó a darme órdenes. Me decía cuándo debía dormir y cuándo despertarme, y eso definitivamente no me gustó para nada. Me quejé con mi mamá, pero ella se puso de su parte y dijo que un poco de disciplina me vendría bien. Entonces Greg empezó a hacerme practicar deportes. Me hizo levantarme a las 6 de la mañana y salir a correr. ¿Acaso hace falta decir que yo no quería hacerlo? Pero mi mamá volvió a apoyar a Greg. ¿Sabes? Pensaba que ella tenía miedo de contradecirlo porque temía que él se fuera. Así que luché contra él por mi cuenta. Pero todas mis discusiones con él fueron inútiles. Una vez, durante una salida a correr, me dejaron a solas con él. Probablemente estaba cansado de mis constantes protestas en su contra y quería ponerles fin. Así que Greg me dijo que tenía que seguir sus órdenes sin dudarlo y que ahora él estaba a cargo de nuestra casa. Y me exigió que le respondiera como un soldado. Me gritó y me amenazó hasta que finalmente le dije, sí, señor. Pensé que después de eso se reiría como un villano en las películas. Fue realmente humillante. ¿Y este hombre asqueroso decía que ahora él estaba a cargo? Oh, no, señor, yo no iba a tolerar algo como eso. Este hombre había fijado una dictadura en nuestra casa y mamá no iba a hacer nada al respecto. Desde entonces, su intimidación se volvió constante. Greg intentaba contenerse frente a mamá y no gritarme. Pero tan pronto como ella se iba, él me ignoraba o él encontraba una razón para castigarme por algo. El castigo habitual era limpiar la casa ya perfectamente limpia. Si decía algo malo en la cena o tardaba mucho comiendo, me castigaban. Y mientras mamá y Greg miraban la tele, yo lavaba los platos y limpiaba toda la cocina. Era mejor acordar un castigo ligero, porque cuando empezaba a discutir, me mantenían bajo arresto domiciliario por días, y eso no significaba que me quedaba en casa y no podía salir con mis amigos. La versión de Greg del arresto domiciliario era cuando me encerraba en mi cuarto, tomaba mi teléfono y apagaba el internet. Solo podía ir al baño y comer, y gracias al cielo que me dejaba hacer eso. Greg no debió haberme castigado de esa forma porque tuve mucho tiempo para pensar cómo vengarme de él. Y durante otro arresto domiciliario se me ocurrió un plan de venganza que me ayudaría a deshacerme de él para siempre. Para hacer eso, tenía que separar a Greg y a mi mamá. Y esto fue lo que hice. Me las arreglé para robar su teléfono una vez. Creé un nuevo contacto, ingresé mi número allí, lo llamé Lisa y puse una foto de una chica en ese contacto. Oh, sí, puedes encontrar un montón de cosas interesantes en internet. Entonces le devolví el teléfono y empecé a escribir mensajes con el nombre de la chica. Inventé una historia sobre cómo la chica lo había visto salir a correr con su amigo cada mañana. Y a ella le gustaba mucho verlo. Entonces empecé a escribir que ella lo encontraba muy atractivo y bla, 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 bla. Fue algo realmente desagradable. Pero ¿sabes qué? Empezó a responderme. Sucio sinvergüenza. Ese era su verdadero yo, un mujeriego cruel y codicioso. Pedía más y más fotos y yo se las envié. Pero ese no fue el final.
Una vez, cuando estábamos cenando, noté que el teléfono de Greg estaba sobre la mesa. Era el momento perfecto. Dije que tenía que ir al baño, y tan pronto como salí de la cocina, saqué mi teléfono y llamé a Greg. Por supuesto, en ese momento, el teléfono mostraba una foto de Lisa y mi mamá la vio. Escuché sonidos como de una pelea y pensé que mi plan había funcionado. Greg trató de justificarse, dijo que la chica le había escrito y enviado diferentes fotos. Argumentó que había sido un error y que iba a llamarla ahora mismo y decirle que parara. Diablos, eso no me lo esperaba. Un segundo después, mamá y Greg oyeron el teléfono vibrar en mi bolsillo. ¡Ay, maldición! Se dieron cuenta de que era yo y que estaba tratando de separarlos. No solo me castigaron. Perdí completamente la confianza de mi mamá y Greg se convirtió en un monstruo para mí. Entonces empezó a tratarme como un soldado de verdad. Me gritaba, me obligaba a hacer todo el trabajo de la casa y me intimidaba durante los deportes. Ahora ni siquiera se avergonzaba de hacerlo delante de mi mamá. Podía humillarme fácilmente delante de ella. Y mi mamá lo apoyaba en todo. Sí, mamá también estaba enfadada conmigo porque había intentado arruinar su relación. Y ella le dio el control total de la casa y de mí a Greg. En realidad, creo que mi mamá lo hizo porque estaba desesperada. Había estado muy sola por mucho tiempo y ahora que un hombre aparecía en su vida, ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para mantenerlo cerca, incluso si ese hombre humillaba a su hijo. Pero pronto, eso fue demasiado lejos. Una noche hubo una terrible tormenta eléctrica. Estaba observando todo desde la ventana y me alegraba de estar sentado en esa cálida casa mientras el clima era horrible. De pronto, Greg vino y me dijo que me preparara para correr. ¿Qué? ¿Corriendo con este clima? Debía estar realmente loco. Empecé a discutir con él, pero eso solo lo enfureció más. No parecía tener elección, y después de 5 minutos estaba muriendo de frío y completamente mojado. Greg solo estaba jugando conmigo. Corrimos más de 8 kilómetros, y cuando finalmente paramos, me caí al suelo. Pero luego me ordenó que empezara a hacer lagartijas y me gritaba. Lo juro, su voz era más fuerte que un trueno. Fue muy, muy aterrador. Estaba haciendo lagartijas en el suelo mojado, cansado y sucio, y él caminaba a mi alrededor, insultándome. Dijo que había sido un error intentar separarlos. Ahora ni siquiera mi propia mamá me quería, y nadie me protegería. Siguió presionándome aún más. Nunca me había pegado, pero en ese momento pensé que lo haría. En un momento dado, yo ya no podía levantarme. Me quedé sentado en el barro, completamente exhausto. Entonces, Greg me dijo que me levantara y me fuera a casa. Esto fue claramente una venganza por lo que había hecho. Apenas llegué a casa, caí en la cama y me quedé dormido. Por la mañana me desperté de nuevo cuando me lo ordenaron, pero esta vez no podía levantarme. El trote vespertino bajo la lluvia se hizo sentir. Parecía que me había enfermado, tenía mucha fiebre. Esta vez Greg y mamá me creyeron. Después de todo, no podía simular una temperatura de 39 grados. Mamá llamó al médico y durante toda una semana me inyectaron medicamentos y me dieron pastillas. Podría tener neumonía por culpa de ese tipo. No, esto tiene que parar. La próxima vez, ¿qué iba a pasar? ¿Iba a matarme? No, esto tiene que terminar lo antes posible. Tengo que decir que esa semana que estuve enfermo en casa fue la mejor que he tenido últimamente porque Greg no me torturó con el ejercicio y sus órdenes. Cuando me recuperé, hablé seriamente con mi mamá. Le dije que no iba a aguantar más a ese militar loco y que ella tenía que elegir entre él y yo. Sí, eso puede haber sonado un poco duro, pero mi mamá necesitaba entender eso y protegerme. Pero a ella no le gustó mi ultimátum y dijo que necesitaba pensarlo. El hecho de que ella tuviera que pensar me dio a entender que la elección no sería a mi favor. Y tuve razón. Un día, mi mamá y Greg decidieron que necesitaban hablar conmigo. Mamá dijo que amaba a Greg y que era un gran hombre. Y el hecho de que no pudiera llevarme bien con él indicaba que me hacía falta disciplina. Así que decidieron enviarme a una escuela militar. Greg tiene muchos contactos militares y él ayudaría a organizarlo. Supuestamente sería bueno para mí. Sí, claro. Ellos lo decidieron. Apuesto que todo esto era idea del estúpido de Greg. Me odiaba desde el principio. Y ahora había convencido a mi mamá de que se deshiciera de mí. Pero, ¿adivina qué? En realidad estoy feliz por ir allí. Ir al otro lado del país es mucho mejor para mí que quedarme en una casa donde mi propia mamá no me ama ni me protege.
Es tan triste que mamá cayera bajo la influencia de este idiota y que considerara a su propio hijo un enemigo. Sí, ir a la escuela militar será duro, pero es el precio que pagaré para gustosamente no volver a verlos. ¿Qué opinas del ejército? ¿Serías capaz de resistir a un dictador como Greg? Cuéntame en los comentarios de abajo. Y asegúrate de suscribirte al canal para no perderte más historias.